Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Hola, hola. Linda, quería hacerte una pregunta. ¿Ya tienes esto? No sé si me estás escuchando. ¿Ya tienes las diapositivas o te las envío? No, Pato no me dijo nada, ni tampoco Emita. No sé si me estás escuchando. ¿Aló? Hola, buenas tardes. No tengo aún el archivo.
Linda, una pregunta. ¿Será que podemos empezar por ahí? Bueno, allá sería a las 4:05, acá en Colombia serían 5:05. ¿Podemos empezar más o menos a las 5:05? Sí, claro, sin problema. Sí. Vale, Sí. perfecto. Oye, ¿me podrías enviar otra vez la presentación? Es que, ¿qué crees? No me deja abrirla No, ni ay, hijo de madre. descargarla. Espérame un segundo y no quitemos de una vez confirmar. Espérame un segundo y ya Ok, te lo sí. envío otra vez. Pesadita. Ya ahí está enviando. Todavía no me aparece. Listo, Ya. ya. Ah, ok. No sé si te llega o no te llega. Sí, es un poquito más pesadito que los otros. Sí, sí, sí. Nada más es ver. Sí, sí, la puedo abrir porque ese es el detalle. Mm, ¿Es un PowerPoint? Sí, señora. Sí, es un PowerPoint. Mm, Sí, creo que ya, ¿eh? ¿Sí ya te salió? Sí, ya lo tengo. Sí. Bueno. Ya es que estaba esperando a que cargara. Ah, listo, listo. Gracias. No, a ti, gracias.
Es una buena. Hola, ¿qué crees? No se escucha nada. No, no se escucha nada. Bueno, no sé si solamente sea yo Ahora, o ahora, ya se escucha. ahora sí se escucha, ¿sí? Sí, Ay, gracias. ay, no, gracias a ti. Esto, chicos, yo veo 8 personas conectadas. Si quiere, pues veo que allá en México son las 4:05, 4:05. Aquí pues llevamos una hora de diferencia además. Esperemos unos 3 minuticos y daremos inicio pues a la charla a todos ustedes. Entonces, eh, demos unos 3 minuticos y ya empiezo. Ojalá que todos me hayan escuchado. No sé, estoy probando con este nuevo micrófono a ver si me funciona. Ha sido una complique. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que pues vamos empezando y pues pienso que va a ser pues como más privado y cualquier cosa pues lo vamos a disfrutar mucho mejor entre nosotros los 9. Bueno, 10 personas que veo conectadas. Entonces, creo que mejor vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo, porque este tema pues es un poquito extenso y la verdad espero que lo puedan comprender todos, que lo disfruten, que si tienen alguna duda o pregunta referente a este tema que voy a presentar, al final daremos unos 5 o 10 minutos para que participen, para que pues me pregunten algo que no entiendan, alguna vivencia. Ese es mi objetivo. ¿Listo? Bueno, me presento.
Mi nombre es Dana Carolina Rivera León, soy abogada colombiana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Soy investigadora en los temas de responsabilidad médica y violencia obstétrica. También actualmente me desempeño como asesora académica y abogada litigante en el campo del derecho penal. Y estoy terminando ya pues el año entrante, si todo sale bien, es mi grado del máster universitario en intervención interdisciplinaria en violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia en España. De verdad que muchas gracias a todos por esta oportunidad, por estos espacios tan bonitos. Quería aprovechar en decirles, si a ustedes les place, si les parece más bien, hoy voy a hablar sobre el tema de la violencia de género, la otra pandemia. El 2 de diciembre llevaré a cabo con otras dos compañeras de la maestría un foro referente a todo el tema de la violencia de género. Como saben, este mes de noviembre es el mes internacional, es el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, será un honor que nos puedan acompañar. Igual forma, la Asociación Internacional Abrazando Mujeres México les estará informando, pondrán en las redes sociales. Bueno, eso aún está en organización, entonces para que si nos quieren acompañar, de verdad va a ser un gusto. Más o menos se demora como una hora, hora y media, es un foro y es ahí donde pues les expondré mi tema, mi campo de acción, que es la violencia obstétrica. Y bueno, espero que la disfruten, este espacio espero que lo disfruten, sea de su total agrado. Y bueno, ese es mi objetivo en estos espacios. Y nada, ese es el tema que vamos a desarrollar, el tema de hoy. Bueno, entonces, para dar una introducción, el tema de hoy, como les estaba diciendo, es el tema de la violencia de género, la otra pandemia. En este, porfa, siguiente diapositiva. Bueno, para empezar a hablar y comprender nosotros la violencia de género, es cualquier acto, ¿sí?, violento o aquella agresión que es basada en una situación de desigualdad, en el marco de un sistema de relaciones de dominio de los hombres hacia las mujeres, ¿sí? Y pues claramente puede tener como consecuencia un daño físico, un daño sexual, un daño psicológico, incluidas aquellas amenazas o, o actos como tal, o coacciones o privación arbitraria de la libertad que tiene esa mujer, en que como tal es ocurrido en el ámbito público y pues específicamente en la vida familiar y en la vida personal. Entonces, eso quiere decir la violencia de género. Se ha dicho en que la violencia de género da un problema, ¿sí? En que incluso es conocido pues muy poco en estos temas que se están desarrollando, ¿sí? Parte de la vida personal de las personas era considerado como un asunto netamente familiar, ¿sí? Que no debía como tal trascender las puertas para afuera, ¿sí? Y que por lo tanto no se debía intervenir. O sea, fue que poco a poco las asociaciones internacionales fueron dando importancia a este tema hacia el trato de la mujer. Entonces, para ir dando un paréntesis sobre este tema de la violencia de género, lo recuerdo para contextualizarlos, es aquel acto violento o una cierta agresión que es basada en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de las relaciones de dominación de un hombre hacia la mujer, ¿sí? Entonces, claramente, en este tema de la violencia, también en un asunto personal, refuerza a las mujeres en una situación de subordinación, ¿sí? De respeto del hombre y como tal implica en asumir esas relaciones de poder y que históricamente se ha llevado en los años. Anteriormente, en el mes de octubre,
no sé si alguno de ustedes me acompañó o no sé, estuvimos desarrollando unos temas muy bonitos sobre el tema de nuevas paternidades, donde explicamos todas las clasificaciones de estas conductas que pueden llevar a cabo los hombres y de esas conductas ejerce este tema, la violencia de género. Bueno, porfa, siguiente diapositiva. Bueno, me parece muy importante hacerles mención a todos ustedes que la discriminación de las mujeres y la violencia de género claramente como una manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres, es un problema que como tal traspasa unas fronteras, que se presenta en la mayor parte en los países del mundo con una cierta particularidad de vivencias de maltrato, ¿sí? Y que como tal enormemente se encuentran esos lugares o esas culturas donde el patriarcado es centrado y ejercen este tipo de conductas de dominio hacia la mujer. Entonces, eso es un tema, este es un tema, la verdad, que requiere ser regulado en muchos aspectos. Y bueno, ese es mi objetivo en estos espacios para que conozcamos y empecemos a diferenciar ciertos conceptos. Porfa, siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, había en una oportunidad antes de empezar con ustedes, con los mexicanos, bueno, como les he dicho, les comenté que yo estoy trabajando con la Asociación Internacional Abrazando Mujeres México, pues de distancia. Había una oportunidad que una muchacha me dijo, Dana, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia entre violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar? Entonces, me es importante por eso en este espacio explicarles esas tres definiciones para que ustedes tengan claridad e identifiquen una de la otra, ¿sí? La violencia como tal es conceptualizada como el uso de esa intención de la fuerza física o de poder contra una u otra persona, ¿sí? O incluso contra uno mismo, ¿sí? O grupo o comunidad que tiene como tal una consecuencia de problemas de lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones en el desarrollo, el abandono e incluso la muerte, ¿sí? Ese viene siendo la violencia, una intención de fuerza física o de poder. Mientras que la violencia de género es como tal la que es dirigida a las mujeres por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de ser mujer, ¿sí? Es decir, que se considera como tal, es de considerar el sexo femenino como inferior y como tal debe de continuar en una posición de subordinación con respeto hacia el género masculino. Esa viene siendo la violencia de género. Y la violencia intrafamiliar, o más conocida en su país, en el país de ustedes, es violencia doméstica, que es como tal la que es infringida por las personas en el núcleo familiar, ¿sí? Y generalmente son las personas más vulnerables, es decir, los niños, las niñas, las personas de tercera edad, las personas discapacitadas, pero todo en el marco del grupo familiar. Eso viene siendo la violencia doméstica. Entonces, siempre que tengo estos espacios, yo de verdad los invito a que si ustedes han llegado a sufrir, tanto mujeres como hombres, porque puede pasar, si han sufrido ya sea violencia, violencia de género, violencia doméstica, violencia económica, violencia obstétrica, violencia étnica, o sea, hay mucha clasificación en este tema de violencia. Ustedes cuentan con un equipo interdisciplinario que está netamente capacitado para velar por los intereses de ustedes. Yo tengo actualmente varios procesos de violencia y he aprendido en que las mujeres se vuelven tan sumisas
tan inferiores que no quieren decir nada, no quieren opinar, se sienten que no valen nada en ese hogar, en esa familia o con su pareja, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación. Por ejemplo, yo en mi país, acá en Colombia, para eso es, yo estoy capacitada para orientar y ayudar a las personas que están sufriendo de violencia. Entonces, no tengamos miedo en acudir porque para eso hay un grupo interdisciplinario que va a apoyarte y que va a intentar en lo posible en que ese agresor vaya a la cárcel independientemente en la regulación mexicana, incluso la colombiana también. A veces uno dice, ve tantas irregularidades que cómo puede quedar suelto, pero la verdad, la constancia y de verdad uno seguir en las audiencias, en los procesos judiciales en contra de la violencia de género o violencia intrafamiliar o más bien violencia doméstica, créanme que lo pueden lograr. Entonces no tengamos miedo, cada uno de ustedes tiene derechos y tiene deberes y tiene obligaciones, pero tienen que ser amparados. Ustedes tienen derechos que el Estado mismo debe velar por ustedes. Entonces quería comentarles ese detalle. Ya listo, siguiente diapositiva. Listo. Como les estaba comentando al comienzo de la charla, el 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia de Género. Ese día espero que si alguno de verdad le llama la atención este tema de la violencia, por lo menos comentarlo, sentirte orgullosa que vamos a velar por esos intereses de la mujer que ha sido por años violentados, han sido vulnerados, ponerlo en nuestras redes sociales, vistiéndonos de morado. Por ejemplo, yo ese día tengo que dictar charla, entonces voy a vestirme de morado y explicarles este tema tan bonito que es la violencia de género. Entonces recuerden muy bien que el día 25 de noviembre de este año es el Día Internacional de la Violencia de Género. Listo. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, claramente como estoy hablando con ciudadanos mexicanos, mi obligación es comentarles las leyes que ustedes tienen referente a la violencia de género. Yo en mi investigación cuando estaba preparándome como abogada, a mí, como les decía, a mí me gusta mucho el tema de la violencia obstétrica y me puse de curiosa a mirar la regulación que ustedes tienen. La verdad, tienen una regulación muy bonita, diría yo que hasta más avanzada que la de nosotros acá en Colombia. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, estas son las leyes que especifican como tal la violencia de género, que es la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres en el 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue radicada en febrero del 2007 y como tal se encuentra por el reglamento de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La otra ley que ustedes cuentan es la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que fue radicada en el 2007, y el reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas en el 2009, que esa fue la más actualizada en el país de ustedes, y pues claramente la ley Olimpa, de verdad es muy bonita. La que me he leído detalladamente es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gracias a esa ley que ustedes cuentan, yo estoy desarrollando mi tesis de maestría porque ustedes de verdad tienen una regulación muy bonita. Mi país, como les dije, es muy precaria en ese aspecto, entonces para que tengan muy en cuenta que esas son las leyes que ustedes como ciudadanos deben de saberlo para que lo tengan en cuenta si algún familiar, algún amigo, alguna persona esté sufriendo, conozcan de esa ley y sepan a qué autoridad acudir y sepan qué derechos ustedes tienen como persona vulnerable de ese tipo de delitos. Listo, porfa, siguiente diapositiva. Bueno, también me es importante mencionarles que hay unas estadísticas que de verdad me dejaron muy alarmadas, ¿sí? En el que la violencia de género, pues, como les había dicho, claramente es una práctica social
ampliamente extendida en México, ya que el 66,1% de mujeres entre los 18, entre más o menos entre los 18, han experimentado por lo menos un tipo de estos actos de violencia. Y la mayoría de estos casos, el agresor es la pareja de la víctima. También en el 2012 realizaron un observatorio ciudadano nacional de feminicidios, en el cual en un documento más de 3.892 mujeres fueron asesinadas en todo el país mexicano, ¿sí? Pero solo un 15,7% en los casos fueron investigaciones como feminicidios. Entonces, estos espacios, por eso es que me gusta. Incentivar a las mujeres, incentivar a los hombres también. Oye, este tipo de comportamientos no puedes llevarlo a cabo. Si tú sientes que en algún momento estás ejerciendo una conducta de patriarcado hacia alguna mujer o hacia tu pareja, ojo, porque puedes estar llegando a cometer este tipo de delitos. Y ustedes, mujeres que están acá escuchándome, las invito en que si ustedes sufren algún tipo de conductas, acudir a la autoridad. Acudir a la autoridad porque para eso es que estamos. No tengan miedo de acudir a las instituciones que van a velar los intereses por ustedes. Listo. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Vamos a identificar ahora todas las clasificaciones de la violencia de género, ¿sí? La primera es la violencia física. ¿En qué consiste esta violencia física? Como tal, incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, ¿sí? Con el resultado o riesgo de producir una lesión física o un daño, ¿sí? Es decir, algún golpe, alguna quemadura, algún pellizco, tirones de cabello, empujones, lanzando objetos, el uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de provocar abortos, o sea, este tipo de conductas es el acto de fuerza contra la mujer, ¿sí? Este maltrato físico es el más evidente y el más fácil de lograr demostrar. Y pues aún así, no es preciso que se requiera una atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo, ¿sí? También es muy probable que se empiece con un simple golpe o con una simple bofetada para ejercer la violencia física. Entonces, ya vamos teniendo en cuenta una de las clasificaciones de la violencia de género. Porfa, la siguiente diapositiva. Siguiente. Eso. Bueno, la siguiente violencia que pues diría yo que es un poco complicada de poderlo demostrar en los estrados judiciales. Es una de las más complicadas, a menos de que uno cuente con un testigo. Porfa, por ahorita mantengan apagados los micrófonos pues para que todos puedan escuchar y al final con muchísimo gusto podemos tener una interacción entre nosotros, ¿vale? Bueno, lo que les decía, la violencia psicológica incluye como tal aquella conducta verbal y no verbal, ¿sí? Que es producida contra la mujer desvalorizando y como tal generando un sufrimiento de insultos, como por ejemplo, está loca, eres ignorante, atrasada, fea, menosprecios. Puede ser expresiones como que no sirves para nada, no eres capaz de hacer nada, eres mala madre, eres mala mujer. Amenazas como por ejemplo te voy a matar, vete de la casa, te voy a quitar a los niños, te voy a hundir. El tema también en que la falta de respeto, que esa es una de las más evidentes en la violencia psicológica,
como tal, la utilización, este tema también de violencia psicológica, se implementa la utilización de las niñas y de los niños, o sea, de los hijos, ¿sí? Para generar cierta amenaza, ¿sí? En quitárselos, en generar esa afectación psicológica y moral que tiene esa mujer, ¿sí? Entonces, ese viene siendo la violencia psicológica. Listo. Siguiente diapositiva. Bueno, esta claramente es una de las más evidentes y claramente es la que se ve mucho en los estrados judiciales, que viene siendo la violencia sexual y los abusos sexuales. Como tal, este tipo de violencia es cuando se incluyen todos esos actos de naturaleza sexual forzado, ¿sí? Ejercida por el agresor, ¿sí? Y sin un consentimiento de la mujer, ¿sí? Y que como tal abarcan esa imposición, ¿sí? Mediante la fuerza o una cierta intimidación. En el tema de claramente de las relaciones sexuales no consentidas. Y referente al abuso sexual, ¿sí? Con la independencia de que el agresor guarde y no la relación conjugal de la pareja y como tal esa parte afectiva y ese parentesco de la víctima. Son muy pareciditas, pero pues aquí en Colombia son un poco distintas, pero en México, por eso les estoy explicando conforme a México, entonces como tal es claramente el acto natural de una relación forzada sin el consentimiento de esa mujer. Esa viene siendo la violencia sexual. Listo. Siguiente diapositiva. Esta otra, que también es muy evidente, viene siendo el acoso sexual. Ay, perdón, espérame que se me corrió ahora la pantalla acá en el computador. Voy, un segundo. Listo. Bueno, en el tema del acoso sexual, como tal, incluye aquellas conductas, ¿sí? Que no son, que son consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual, para que así eh, la persona acceda a esa actividad o a esa conducta en el cual el sujeto activo, que viene siendo el agresor, así el sujeto activo en el derecho penal es como se clasifica el agresor, ¿sí? Entonces, como tal, este tipo de acoso sexual, la mujer como tal no es respetado ni valorado su consentimiento. Listo. La siguiente, la violencia económica. Bueno, esta es la última clasificación de la violencia en género. La violencia económica consiste en aquella privación intencionada, ¿sí? Y no justificada legalmente, ¿sí? En el cual los recursos de ese bienestar físico y psicológico es afectado a esa mujer e incluso hacia sus hijos, ¿sí? Por el tema de la discriminación en la disposición de esos recursos que son compartidos en la convivencia de pareja. Entonces, la violencia, si me lo preguntan, Dana, pero en una sola palabra, ¿qué es la violencia económica? Una discriminación. No valoran tu trabajo, no valoran lo que tú realizas como mujer, como pareja, para aportar en ese núcleo familiar. Eso es. Como tal, había una psicóloga que me decía que como tal el maltratador considera que la mujer es incompetente, ¿sí? Y que no sabe administrar bien los gastos, no sabe administrar bien el dinero, ¿sí? Y que por lo tanto no puede tomar ciertas decisiones en el núcleo familiar o en esa relación que tiene con su pareja. Entonces, como les decía, estas son las clasificaciones de la violencia de género que viene siendo, si la recordamos, violencia física, violencia psicológica,
violencia sexual y abuso sexual, acoso sexual y la violencia económica. Entonces ya más o menos uno comprendiendo esto, no, bueno, yo he sufrido algún tipo de violencia de género, entonces los invito a que cada uno se contextualice y diga, uy, he sufrido o conozco de alguien que haya sufrido este tipo de violencia. Entonces cada uno lo invito para que se responda y conceptualice estos temas. Listo, siguiente diapositiva. Bueno, no, esa. Esta pregunta me gusta mucho realizarla porque claramente cuando tengo las oportunidades en que en estos espacios o también incluso que me encuentro con amigas me hacen esta pregunta, ¿por qué tantas mujeres les resulta tan difícil salir de una situación de violencia de género? Bueno, el maltrato es un proceso cíclico, ¿sí? En el que se inicia de a poco, de a poco, de a poco, pero como tal, un cierto goteo, por decirlo así, de pequeños episodios que parecen tan insignificantes, pero no lo son, ¿sí? Es decir, que ese ciclo comienza con una primera fase de la acumulación de esa atención, es decir, de aquella agresión verbal, de aquella agresión psicológica o psíquica, en el que la víctima va percibiendo cómo el agresor se va volviendo como tal más susceptible, ¿sí? Y va respondiendo con más agresividad, encontrando esos motivos de conflicto en cada situación. Hay una segunda fase que también hay que tener en cuenta por qué les resulta difícil a las mujeres. Se dice, o más bien se ha supuesto en que el estallido de esa tensión, en el que la violencia se vuelve como más vulnerada, ¿sí? Y como tal es ejercida muy constantemente esa agresión física que al final ya lo toman muy normal, o sea, se acostumbra a ese tipo de conductas. Y la tercera fase que yo siempre contextualizo en este tema es denominada como la luna de miel, es decir, en que el agresor pide disculpas a la víctima y trata de mostrar un arrepentimiento, ¿sí? Y que esa fase va reduciendo con el tiempo y siendo cada vez más breve hasta desaparecer. Entonces son ciertas conductas que a veces por miedo o porque mi pareja me perdonó o porque se ha acostumbrado esa persona a ser tan inferior y no valorarse como persona. Entonces, esa es la respuesta en por qué muchas mujeres no acuden a la autoridad pertinente para gestionar este tipo de delitos. Listo. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, en esto sí, claramente es muy importante este espacio en cómo podemos prevenir la violencia de género. ¿Qué podemos hacer para prevenir y, bueno, empezar a hacer un cambio de a poco? Porque obviamente no se hacen las cosas de un día para otro. Porfa, la siguiente diapositiva. No. La siguiente. Eso. Entonces, les explico. Primero, como tal, para lograr prevenir la violencia de género, es importante educar a los niños y a las niñas desde las edades más tempranas, ¿sí? En una cultura que se centre en una resolución pacífica, sin conflictos, como tal, fomentar una empatía, ¿sí? Y el desarrollo de la autoestima, que mucho falta en los niños, ¿sí? Para que logremos fortalecer esos principios que favorecen esa desaparición de esos perjuicios de género y que claramente se dan desde la escuela, ¿sí? Tenemos también que eliminar al máximo, chicos, esos estereotipos que son transmitidos en la
cultura patriarcal, que era lo que, pues no sé si alguno me acompañó en el mes de octubre, donde desarrollábamos y explicaba el tema de las nuevas masculinidades, que son todo el tipo de conductas. Entonces, tenemos que hacer eso. Para prevenir la violencia de género, tenemos que eliminar al máximo esos estereotipos que son transmitidos por la cultura patriarcal. Y por lo tanto, Su audio está apagado. ¿ya ahora sí? Sí, ya se escucha. ¿Ya se escucha? Listo. Sí, porfa, si como se ve toda la pantalla, no estoy viendo el chat, pero sí, gracias. Entonces, continúo. Bueno, como les explicaba, que para prevenir el tema de la violencia de género es importante eliminar al máximo esos estereotipos que son transmitidos en la cultura patriarcal, ¿sí? Por lo tanto, es importante que nosotros enseñemos a ser persona, en vez de enseñar más bien en ser persona y sí, más bien, perdón, se me olvidó, fue la frase. Tenemos que enseñar a ser persona en lugar de enseñar ser hombre, en ser mujer, ¿sí? Y rompamos con estos esquemas y estos estereotipos. También como tal los invito a acabar con ese menosprecio a aquellos chicos y aquellos hombres que no se adaptan al tema de la masculinidad dominante. También tenemos que evitar eso de menosprecio hacia aquellas chicas y mujeres que no se acomodan al tema de la feminidad dominante, o sea, los extremos, un término medio, porque si dejamos que este tipo de conductas avancen, claramente se convierten en cualquier clasificación de violencia de género. Y como les decía, enseñar a los niños y a los hombres incorporar en sus vidas las vivencias y las expresiones con sentimientos, con emociones que enriquezcan esas relaciones personales y como tal resolver esos conflictos para dejar de generar ciertos comportamientos violentos mediante un diálogo, mediante un acuerdo, ¿sí? Una negociación, pero no permitamos que este tipo de conductas avance. Listo, porfa, siguiente diapositiva. Bueno, me es importante decirles a todos ustedes que tengan esto en mente. Si estás siendo víctima del maltrato, tú no eres responsable. El uso de la violencia nunca va a ser justificado. Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo. No estás sola y puedes contar con la ayuda de especialistas. Ustedes cuentan con muchos grupos y muchas entidades que pueden velar por los intereses de ustedes. Por ejemplo, hace poco conocí un delegado del Ministerio Público en el cual él me comentaba: Dana, nosotros hacemos charlas y espacios para fomentar el crecimiento y relaciones relaciones entre hombres y mujeres y dejar estos temas de violencia contra la mujer. Por ejemplo, este es uno de los espacios, ¿sí? Entonces, de verdad, ese es mi objetivo, en que identifiquemos los diferentes tipos de violencia, pero si llegamos a conocer a alguien o uno mismo ha sufrido de violencia, bueno, ya sabes a dónde puedes acudir y cuáles son las leyes que amparan esos derechos y esos intereses que tú como mujer tienes. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, me es importante decirles, principalmente a las mujeres, no es verdad que a las mujeres les gusta el abuso sin
bueno, así lo decimos acá, marcharían. O sea, ¿cómo les explico? Las mujeres les gusta el abuso si no marcharían, bueno, no. Eso es un término muy usado acá en Colombia, sino más que todo en que nosotros como, bueno, como colombianos decimos en que el tema del abuso estamos rompiendo y creen que con marchas lo podemos hacer. Entonces, no sé por qué lo puse, pero eso es muy colombiano, olvídenlo, ese sí no. Más que todo, no es verdad que el maltrato a las mujeres es algo raro y aislado, ¿sí? En que claramente sucede en las familias de bajos ingresos, ¿sí? Y etnias. No es verdad que no hay manera de romper con las relaciones abusivas. No es verdad que los hombres son adictos a las drogas y con estrés del trabajo son violentos como efecto de una situación personal. No es verdad que la violencia dentro de la casa es un asunto de la familia que no debe salir del entorno. Tampoco es verdad que cuando una mujer dice no, se quiere decir que sí, ¿sí? Y que claramente los hombres no son de naturaleza violenta. O sea, tenemos un chip nosotros en que los hombres son violentos. No, los hombres tienen que ejercer un poder, un dominio hacia la otra persona porque si no es menos hombre, no, somos personas. Antes de clasificarnos como hombres, como mujeres, somos personas con igualdad de derechos y con igualdad de oportunidades. Listo. Entonces, esa es una de las frases que quería compartirles, que la violencia no solo se genera con un golpe, sino también con una palabra. Entonces, esa es mi charla de hoy. Espero que les haya gustado, como que los haya permitido reflexionar, les haya permitido conocer un poco el tema de la violencia de género, que claramente es otra pandemia que la tenemos muy evidente a lo largo de los años y de los siglos y que debemos de romperlo, ¿sí? Ustedes como mexicanos cuentan, como les decía, y les exponía muy buena regulación en este tema, que claramente ustedes se han sufrido algún tipo de violencia contra la mujer, cuentan con equipo interdisciplinario para velar por los intereses de ustedes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No sé, pues aún tenemos 10 minuticos en que den, no sé, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, no sé, tenemos el espacio sin miedo, tranquilo, si alguno en dado caso quiere participar o quiere por el chat, eh, perfecto, pero pues el objetivo es de que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo podamos aclarar de una vez. Ya veo a 61 personas conectadas donde habíamos empezado con 10 personas. Entonces, no sé, alguna pregunta, alguna duda referente a este tema. Buenas tardes. No, nada más me gustó mucho una frase que mencionó, que fue de enseñarnos a ser personas más que hombre o mujer. Yo creo que fue una frase que me gustó. Soy maestra de formación y se la voy a copiar para aplicarla con mis alumnos, porque creo que esa es la clave de todo. No clasificarnos solamente hombre o mujer, sino somos personas, mismos derechos. Y me gustó esa frase, solo comentarlo. Gracias. No, gracias a ti de verdad por participar. No sé, algún otro comentario o alguna duda que tenga. Pues aún tenemos tiempito. Aún no se corta el tema, o sea, aún tenemos el tiempo. Entonces, pues, para cerrar, entonces les defino y les contextualizo entonces el tema de la violencia de género. Entonces, la violencia de género es cualquier acto violento o cierta agresión que es basado en aquellas situaciones de desigualdad en el marco
de un sistema de relaciones de dominación de los hombres hacia las mujeres, ¿sí? Entonces, ese viene siendo el tema de la violencia de género. Y pues claramente hay una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Lo que les decía, un daño físico, un daño sexual, un daño psicológico e incluida aquellas ciertas amenazas o actos y la coacción o incluso privación arbitraria de esa libertad, ¿sí? Y claramente se evidencia en la vida familiar y pues en la vida personal. Entonces, ese es el tema, esa viene siendo la conclusión, si ustedes me lo preguntan, de este tema de la violencia de género, otra pandemia. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Para eso son estos espacios. Más que yo ponerme a pasar diapositivas y explicarles, mi objetivo es de que de verdad les haya quedado algo y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto se les aclara. No tengamos miedo en preguntar, o sea, no hay problema. Lo mismo les digo, si quieren mejor escribirlo por el chat, no hay problema. Igual tenemos unos 5 minuticos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo he escuchado mucho y como tú dices, pues uno es víctima de violencia, Sí, pero pienso y a raíz de todo lo que yo he visto, que con lo que tú haces, conferencias, todo lo que se ve en las manifestaciones mundialmente y todo, pues es muy importante porque se está alzando la voz. Pero pienso que realmente, como comentaba la chica anterior, también es clave que esto se tiene que resolver desde el ámbito familiar, desde el núcleo familiar, porque a veces se educa con doble moral. O sea, las mismas personas y a veces tristemente las mujeres que nos toca educar a nuestros hijos, se nos hace fácil educar a un hombre diferente que a una mujer. Y se oye, creo que dices que eres colombiana, pero aquí en México se oye mucho eso, ¿no? Que si a mi hija le toca un buen esposo, donde todo le dan, donde le ayudan con los niños y todo, pues sí es buen esposo para mi hija. Pero si a mi hijo le toca a una esposa donde es al contrario, donde la mujer pide y todo, entonces ahí es donde, o sea, a mi hija sí, a mi hijo no, y ahí son las diferencias. Entonces yo pienso que es bien importante porque la voz se está alzando, pero yo pienso que si no nace desde el propio núcleo familiar, va a ser más complicado salir de esto. total, total. Y sabes otro detalle que yo como funcionaria lo veo como abogada más que todo, la precariedad y la constancia del Estado, en el caso de ustedes en el Estado mexicano. Sí, puede ser de que exista muchas leyes, mucha regulación que ustedes cuentan y que de verdad los felicito, pero hay a veces casos que quedan en la impunidad y no son velados los intereses de esa mujer que es violentada. Entonces, eso es también muy complejo en que en una charla del mes pasado, preciso, pues tocábamos más o menos este tema de la violencia de género, me decían, Dana, ¿cómo podemos hacer un cambio, pero tema jurídico? Yo le dije, pues claramente es una política pública, ¿sí? O sea, realizar una política pública donde, oiga, Estado, usted tiene que ponerse las pilas a velar por los intereses de las mujeres, porque claramente los índices cada año va aumentando y para que si hay tanta regulación, hay entidades, pero no hay gestión. Los agresores se encuentran sí, con el proceso penal, pero no están como tal ejerciendo, cumpliendo esa pena. Entonces, ese también es un comentario que quería decir. Y sí, totalmente desde casa tenemos que empezar a charlarlo con nuestras familias, a tener esa comunicación con nuestros niños e identificar esas ciertas conductas que los niños pueden ver en los padres. Bueno, yo no soy
mamá, pero lo he visto en mis amigas, lo he visto y lo vivo con mis abuelos. Mis abuelos son ejercen mucho el tema del patriarcado. ¿Y cómo me ha tocado con ellos? Hablarlo, comunicación. Oye, estás ejerciendo este tipo de conductas, cuidado. Obvio de que viene ya con un esquema muy marcado de su familia anterior, pero ese es el objetivo, hablarlo, tener comunicación, pero tampoco faltarle al respeto, ¿sí? Entonces ese es mi objetivo más que todo, en que cada uno identifique y ustedes como mujeres mexicanas hayan comprendido cuáles son los tipos de violencia de género que puedes sufrir, ¿sí? Incluso con tu pareja, con tus amigos, en el trabajo. O sea, este tema de violencia es tan amplio que uno dice, wow, que sí es difícil, el más difícil, si ustedes me lo preguntan, de poderlo demostrar, es un poco la violencia psicológica y es la que más se vive y es la que más me quedo mejor callada porque ya me acostumbré a ser inferior, a que mi opinión, a que ese derecho que yo tengo no es respetado. Entonces, las invito de verdad a cambiar nuestra mentalidad e incluso en que si estamos sufriendo este tipo de violencia, de una, acudan a la autoridad pertinente sin miedo, en que, ay, ¿qué me va a hacer este señor después? Después en dónde me quedo, pero si es que él es el que provee en la casa, mis hijos, yo no estoy trabajando. Mira, tú eres una mujer guerrera que vales muchísimo. No permitas que un hombre te manipule, no permitas que esos derechos que tú tienes sean violentados. Se puede conseguir trabajo, hay muchas asociaciones que te pueden ayudar, los amigos que de verdad son no te van a dejar. Entonces, eso me pasa mucho con mi cuñada. O sea, ella no se quiere divorciar y claramente ejerce violencia, el esposo ejerce violencia de género. Y ella me decía, Tana, me da miedo acudir a la autoridad. No, no tengas miedo, acude, de que sí hay mucha falencia, no te lo niego, pero se puede, se puede. Entonces, ese era mi objetivo, exponerles el día de hoy el tema de la violencia de género. Como les digo, si a alguno de verdad le llega a interesar el tema de la violencia obstétrica, que es otro campo que también es ejercido en el marco general de la violencia de género, o sea, es una ramita del derecho de la violencia de género. Con mucho gusto estaré con mis dos compañeras para el 2 de diciembre. Les estarán publicando más o menos el horario, creo que más o menos es como entre 4 o 5 de la tarde, hora México. Será un honor que me acompañen y bueno, cualquier cosa de verdad, muchas gracias por estos espacios. O sea, no saben lo mucho que he aprendido de todos ustedes al estar trabajando, bueno, así sea a distancia. Me siento muy contenta de todo lo que he aprendido, de cada comentario de ustedes y de estar 58 personas conectadas. De verdad, muchas gracias. Para mí es un honor de verdad acompañarlos y espero de verdad algún momento poder conocer México, que me han comentado maravillas y quiero comer la comida de ustedes, la gastronomía de ustedes, me encantaría. Entonces de verdad será un honor poder en algún momento viajar a México. Y pues también en que si alguno de ustedes viene a Colombia, ojalá disfrute, ojalá venga. Medellín, Bogotá son unas de las ciudades más bonitas de acá, Santa Marta, Cartagena, playa, es muy bonito. Y de verdad, muchas gracias por su atención, por su compromiso. Ha sido un grupo fantástico, o sea, durante estos 2 meses que he estado trabajando con la Asociación Internacional Abrazando Mujeres México. Muchas gracias y pues no sé si algún comentario más o, o no sé, o listo. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo comprendido? Yo creo Bueno, que sí. ¿sí? Ah, bueno, ese es mi objetivo. De verdad, muchísimas gracias a todos. De verdad, es un honor haber estado con todos ustedes y bueno,
hasta la próxima, muchísimas gracias y bueno, si en algún caso alguno quiere hacerme cierta pregunta personal, porque me ha pasado en las otras charlas y como que les da pues pena escribir o comentarlo así con bastante gente, les dejo acá mi correo electrónico y con mucho gusto estaré pues atendiéndolos, respondiendo sus preguntas. Ahí lo puse en el chat. Mi correo electrónico es danarivera.abogada@gmail.com. Entonces, de verdad, muchas gracias. Espero que tengan una feliz tarde. Bueno, aquí ya son las 6 de la tarde, allá son las 5 de la tarde. Entonces, muchas gracias y bueno, que pasen una feliz tarde y hasta la próxima. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias.